Bien, pues me dicen que ya estamos emitiendo, que ya estamos en marcha. Muchas gracias por vuestra paciencia y perdonad el retraso. Ya sabéis que esta nueva realidad es lo que tiene, que todavía tenemos que dominar mucho más todas estas tecnologías. Bien, sin más dilación, mi nombre es Mireia Pacheco, soy vicedecana de la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa en la Universidad Politécnica de Cataluña. Me voy a encargar, bueno, soy especialista también en visión infantil y me voy a encargar de presentar este estudio. Es un placer para mí. Este estudio lo ha llevado a cabo la Asociación de Utilidad Pública Visión y Vida. Y ya sabéis, el título es ¿Cómo ha afectado a nuestra salud visual el confinamiento? Y lo que esto supone en cuanto a gran número de horas con pantallas en espacios no demasiado grandes, bastante cerrados, con no demasiada luz natural y a unas distancias a veces mucho más cortas porque nos comemos las pantallas de lo que debería ser. Bien, como digo, es para mí y para la facultad un honor presentar este estudio que creemos muy relevante para iniciar acciones de prevención visual y conseguir una mejor salud visual. Creemos imprescindible esta colaboración entre entidades y universidad para investigar y para entender cuál es la situación de la salud visual en nuestro país. Y cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer para colaborar desde empresas, desde asociaciones, centros de formación, para lograr que todos tengan acceso a un equipamiento óptico y puedan disfrutar de buena visión durante todas las etapas de la vida. Sin más dilación, ahora ya me gustaría dar paso a Salvador Alsina, presidente de Visión y Vida, que nos va a explicar cuáles han sido las motivaciones de este estudio reciente, y a continuación intervendrá Elisenda Ibáñez también, que es coordinadora de la entidad y óptico-optometrista. Yo creo que los periodistas pueden escribir sus preguntas, no sé exactamente dónde, porque antes teníamos un canal de YouTube, pero estoy segura de que Jenny nos va a decir dónde hay que escribir estas preguntas, donde por favor indicad vuestro nombre y medio al que pertenecéis, de modo que durante la ronda de preguntas que celebremos al final se puedan responder. Doy paso a Salvador Alsina, por favor, adelante. Buenos días a todos. También disculpas por los problemas técnicos que han retrasado el inicio de esta presentación y que va a complicar la propia presentación. Ante todo, damos las gracias a todos los que estáis ahora conectados y damos las gracias especialmente a nuestros socios y particularmente a Correos Express, que es nuestro patrocinador principal. La Asociación Visión y Vida realiza diversos estudios de diferente tipo y el último que hemos preparado es cómo ha afectado el confinamiento a nuestra visión. Casi 100 días de confinamiento, 47 millones de españoles, prácticamente todos con ese confinamiento, algún efecto debía tener sobre la visión. Este año 2020 para Visión y Vida era muy importante porque cumplimos 65 años de nuestra fundación. Para la Organización Mundial de la Salud era el año en el que lo había declarado como año de la visión y año mundial de la ceguera evitable. El tema del coronavirus, del COVID-19, ha alterado todos nuestros planes y por tanto nuestros esfuerzos ahora los hemos dirigido a ver cómo ha afectado la pandemia a nuestra visión de manera general. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos intentado hacer un estudio que refleje, que sea una foto fija de qué ha representado el tiempo de confinamiento sobre nuestra visión. Nos hemos basado en dos grupos de datos diferentes. El primero es una encuesta en la población en general, en el cual les pedimos si han notado algún tipo de afectación en su visión, si han tenido algún problema visual, problemas de dolores de cabeza, etcétera, etcétera, que analizaremos a continuación. Y por otro lado hemos pedido a nuestros socios, algunos
voluntariamente todos los que nos han aportado datos, que nos aportasen información sobre las causas en las primeras visitas a sus establecimientos, cuáles han sido las causas que han motivado esta visita. Con esto hemos podido analizar cómo ha afectado a la población en general, y los datos concretos nos los va a dar Elisenda Ibáñez, que es nuestra coordinadora, a partir de ese momento. Se han hecho más de 2000 revisiones y realmente hay un impacto en la visión, como ahora veremos. Por tanto, doy paso a Elisenda para que nos aporte los datos de una manera concreta. Gracias. Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar ahora de estos dos estudios que hemos querido realizar. Uno lo hemos hecho básicamente a usuarios para que nos dijeran cómo han pasado el confinamiento, qué han notado en su visión, y a partir de ahí les hemos preguntado si hay algún cambio de hábito que ha surgido de tener en realidad pues una serie de problemas visuales, como veremos a continuación. Lo primero que os presentaré es la información de este estudio a usuarios, y estamos hablando de una muestra de unas 500 personas, a las cuales les preguntamos primero de todo si habían estado confinadas o no. Y básicamente el 95,2% nos dijo que había estado realmente confinado, con lo cual las respuestas que hemos obtenido son de gente que ha estado en casa y ha estado utilizando muchísimas pantallas, como veremos a continuación. En esta muestra hay más mujeres que hombres, un hombre por cada 3 mujeres, y además el grupo de edad tenemos a un grupo de mucha gente joven, de 20 a 29 años, y luego un reparto de edades desde los 30 hasta los 69 años, bastante uniforme, y que nos da bastante información en este estudio. Lo primero que les preguntamos es si durante el confinamiento creían que habían abusado de las pantallas, y el 94,6% ya nos dijo que sí. ¿Cuánto? Intentamos medirlos y decirles que nos dijeran si las habían utilizado el doble de tiempo de lo habitual, y en este caso nos encontramos que el 77,2% nos dijeron que sí, con lo cual concluimos que toda esta gente que ha estado confinada en casa realmente ha hecho un abuso de su visión de cerca y de la utilización de pantallas. Les preguntamos también qué sintomatología habían tenido para intentar entender qué les había ocurrido con su visión, y lo que nos contestaron es que el 44,5% había tenido dolor de cabeza, el 23,4% visión borrosa, un 60,2% la sensación de estar forzando la vista cuando estaba trabajando con pantallas, y un 30% sequedad ocular. Esto básicamente puede ser debido también al menor parpadeo que realizamos cuando estamos trabajando frente a una pantalla. Parpadeamos pues una vez cada 4, que sería lo normal. Entonces esto pues claro tiene una afectación porque el ojo se reseca, y esto lo están percibiendo. Quisimos saber, una vez terminado el confinamiento y en la fase de desescalada, si realmente creían que su visión estaba igual que antes de estar 100 días en casa, y 1 de cada 2 nos dijo que no era lo mismo. Y cuando les preguntamos si creían que realmente su visión había empeorado, nos encontramos que 1 de cada 4, o sea el 25% aproximadamente, nos confirmaba que su visión había empeorado pues durante esta etapa del confinamiento. Además, les preguntamos cuándo se habían revisado, porque también queríamos saber si partíamos de una buena base, y lo que nos encontramos es que 6 de cada 10 personas hacía más de un año que no se revisaban. Aproximadamente 2 de cada 10 se habían revisado desde enero hasta el 14 de marzo, cuando entraron en el confinamiento, y hay muchísima gente que no se ha revisado nunca, en torno más o menos de un 10% aproximadamente, y algunos que no lo recuerdan, en torno al 8%, que creemos que es porque también hace muchísimo tiempo que no se han revisado. O sea que esta es la situación un poco de partida, ¿no?, a nivel de salud visual. Y visto que habían sufrido tantos en tan alto porcentaje, nuestra siguiente pregunta que les planteábamos es si ahora realmente pensaban o no revisarse. Y la mitad de las personas nos contestaron que se revisarían su visión antes de las vacaciones de verano para solventar estas molestias que habían percibido. Básicamente esta es la información resumida de este estudio, pero también quisimos saber qué les estaba pasando a los niños, porque los niños también han estado confinados y han estado mucho tiempo intentando pues seguir sus clases desde el ordenador, muchas veces de los padres, y viéndolo, cuando les preguntamos qué habían dicho sus hijos, si habían utilizado más horas las pantallas de lo habitual, nos dijeron en un porcentaje
del 50,3% que las habían utilizado entre 4 y 8 horas al día. Y un 22,1% las han utilizado más de 8 horas. 2 de cada 10 niños, perdón, más de 8 horas, unas 10 horas. 2 de cada 10 niños están utilizando las pantallas pues en una jornada laboral de las largas. Si tenemos en cuenta la recomendación de la OMS, que para los más pequeños es 1 hora al día, fijaos el desfase que pasamos en el uso de pantallas. Es normal. Estando encerrados y estando en una situación que para la educación, para el trabajo y para el ocio lo que más tenemos más a mano son las pantallas, pues es lógico que encontremos ciertas consecuencias en la visión, que es lo que estamos investigando nosotros. Claro, para contrastar con esto, lo que hicimos la primera semana de junio fue preguntar a los ópticos optometristas por las visitas que estaban realizando y que nos informaran de cómo estaban yendo y que estaban encontrando en esta desescalada, teniendo en cuenta que las personas habían estado 100 días en casa, básicamente. Entonces hicimos esta encuesta, recibimos casi 2.000 respuestas. Os comento un poco la muestra estaba más equiparada que la anterior, un 42,7% de hombres y un 57% de mujeres, y a nivel de edades está bastante repartido y nos hemos entretenido en mirar una franja que ahora os comentaré que ha quedado un poco más perjudicada y que destaca. Pero lo primero es preguntarles por qué motivos decidieron acudir a una revisión. También sabéis que en las ópticas están haciendo muchísimas revisiones, pero las están haciendo siguiendo todas las pautas de seguridad, con lo cual son revisiones más lentas, porque entre paciente y paciente hay un tiempo de espera que se tiene que higienizar el gabinete de adaptación. Entonces, básicamente nos comentaron la mitad que habían detectado problemas en su visión durante el tiempo de confinamiento. 1 de cada 3 había notado cansancio y fatiga visual, y ese era el motivo de ir a la óptica. Un 14% porque había roto o perdido sus gafas, y un 6,5% porque había tenido problemas con sus lentes de contacto. Los principales problemas que nos encontramos, que aquí ya es objetivo, es la opinión de los ópticos, básicamente son cambios de graduación, porque la graduación se ha modificado en estos días de confinamiento, o por lo menos se ha modificado desde la última visita que se realizó, y la necesidad de renovar sus gafas. Comentaros, creo que habéis recibido todas las diapositivas que no podemos pasar por este canal de YouTube. Lamentamos mucho no tener aquí la presentación porque sería mucho más fácil. Entonces, os voy a comentar, intentar dibujar el mapa de cuánta gente empeora, dicho por el óptico optometrista, con lo cual estamos hablando de una medida objetiva. Este empeoramiento es de un 57,4% para el total de la muestra. Y os comentaba antes que tenemos 2 grupos especiales, que serían los que han empeorado más, y en estos grupos encontramos a los presbitas de 40 a 50 años, que les llamaríamos los jóvenes presbitas, que empeoran en un 66,3%, es decir, 6 puntos por encima de la media de todos los participantes, y los jóvenes entre 10 y 19 años, que es cuando están estudiando el bachillerato, cuando están estudiando la ESO, cuando están en plena época de que les suba la miopía, empeora su visión en un 77,4%, justo 20% más que el promedio de la media. Entonces, como resumen, nos estamos encontrando realmente con unos problemas objetivos, es decir, la gente está diciendo sí, ha empeorado mi visión, y cuando vemos las visitas realizadas nos encontramos que es una evidencia. Al final, el haber estado encerrados no nos ha ayudado en nada, porque una persona que no sale a la calle no está expuesta a la luz natural, que es un requisito para nuestros ojos, para su buena salud. También no puede mirar a distancias muy largas, está siempre con la distancia más larga es una pared, ¿vale? Y tampoco lo que no hace son ejercicios de estimular la visión saliendo a la montaña, y todo esto es, en resumen, y tantas horas forzando la vista en visión de cerca es lo que nos da estos resultados. Queremos ver cómo avanzan las revisiones, puesto que también creemos que ahora hemos tenido las revisiones de las personas que han sufrido más la sintomatología de estar 100 días confinados. Pero de momento lo que estamos viendo y lo que os estamos presentando hoy es un empeoramiento importante de la visión debido al confinamiento. Y este es el mensaje que os queremos lanzar. En un 57,4%
de personas que se han sido revisadas tras el confinamiento han empeorado su visión. Muchas gracias y paso la palabra a Salvador Alsina. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a analizar un poco las conclusiones de lo que se extraen de este estudio. 100 días son suficientes para afectar a nuestra visión. Nuestro estudio demuestra que sí, que 100 días confinados, con un uso intensivo de pantallas, tablets, móviles, televisión y iluminación artificial, sí son suficientes para alterar nuestra visión. Hemos realizado, el problema es que tanto el tiempo de trabajo en los adultos o el tiempo de clase en los niños y adolescentes que se han conectado online a sus clases de sus escuelas y colegios, como el tiempo de trabajo como el tiempo de ocio, lo hemos pasado conectados a pantallas con poca luz natural y con un uso intensivo de la visión de cerca. El uso intensivo de la visión de cerca hace que realicemos un sobreesfuerzo para ver correctamente y, por tanto, nuestro sistema visual se fatiga, nuestros ojos pueden manifestar sequedad, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Por tanto, la conclusión es que esos 100 días de confinamiento sí han afectado a la visión. Nos hemos de preguntar qué podemos hacer en estas circunstancias. Lo que debemos hacer es compaginar lo suficiente el tiempo de conexión con pantallas y el tiempo de ocio al aire libre, y que el tiempo de trabajo podamos seguir la regla 20-20-20, que es que cada 20 minutos paremos durante 20 segundos, parpadeando expresamente para lubricar, para humectar el ojo, y mirando a una distancia de 20 pies o a partir de 20 pies, que serían unos 6 metros, para relajar nuestro sistema visual. ¿Son las pantallas un peligro? No, no lo son. De hecho, la nueva realidad nos va a llevar a utilizar cada vez más ordenadores, tablets, etcétera. Lo que hemos de hacer es ser conscientes de lo que utilizamos y emplearlos el tiempo necesario y con los descansos necesarios. Es particularmente importante cuidar el ejemplo de los niños. Hemos visto, Elisenda nos ha comentado, que hay niños que han pasado más de 8 horas utilizando pantallas, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 1 hora. Es decir, es un tiempo brutal. Los niños lo que necesitan es espacio para correr, para jugar, tiempo al aire libre y, evidentemente, también tiempos de ocio utilizando pantallas, que las utilizan tanto en la escuela como en casa. Pero, digamos, lo que hace falta es la prudencia suficiente para que en la utilización de estos medios no dañe nuestro sistema visual. ¿Qué hemos de hacer a partir de ahora? Pues lo que hemos de hacer es cuidar nuestra visión, revisarnos a menudo, sobre todo actualmente saliendo de este periodo de confinamiento, y de esta manera conseguir tener una mejor salud visual. Creo que lo ha comentado también Elisenda, que en este periodo de confinamiento también, aparte de la utilización de pantallas, etcétera, el hecho de que muchas personas no se habían revisado previamente, o hacía mucho tiempo que no se revisaban, tenían un punto de partida inadecuado, que eso ha hecho que perjudicase aún más a su salud visual y que empeorase su sistema visual, como hemos visto. Digamos que, como asociación Visión y Vida, en estos 65 años de historia hemos realizado muchos estudios. Opinamos que es uno que nos ha dado un resultado que prácticamente es el que esperábamos, es el resultado anunciado. 100 días de confinamiento con un uso intensivo de la visión de cerca han de tener consecuencias, y las consecuencias son las que estamos viendo reflejadas tanto en las respuestas del público en general, por un lado, como en las respuestas de los profesionales cuando nos han dado su información. Por tanto, queremos lanzar, como dicen nuestros estatutos, un mensaje a la sociedad en general de que cuide su visión, que realice visiones, e incluso a la Administración, que tenga en cuenta
que es muy importante que a lo largo de toda nuestra vida, desde la edad más infantil para los estudios, los adultos para el trabajo, para la conducción, etcétera, y en las edades avanzadas para poder gozar de una buena calidad de vida, el poder planificar las revisiones y el cuidado de la salud visual el máximo posible. Eso es todo y paso la palabra a Jenny para que modere un turno de preguntas que puedan ser hechas por la prensa. Gracias a todos de nuevo. Hola, si os parece, Elisenda, abro también tu cámara para que puedan hacer las preguntas. Vale. Bueno, ante todo, yo también pido disculpas por no haber podido presentarla o proyectar la presentación. Si alguien la necesita, por favor, pedírnoslas y así podréis tenerla, ¿vale? Comienzo por la primera pregunta, que es José Martín, de Optimoda. Os cuento, ¿se puede llegar a la conclusión con estos datos de que en casa trabajamos más y también que este empeoramiento de la visión pueda tener relación con el tamaño de la pantalla que estamos usando, ya sea el ordenador, la tablet, el móvil, etcétera? Contesto yo. Buenos días, José. A ver, lo que no hemos preguntado es si están trabajando más horas en este estudio en concreto, o sea, no sabemos si están trabajando más horas. Lo que sí que intuimos del teletrabajo y por una encuesta que hicimos anteriormente es que la gente está muchísimas horas delante de la pantalla y que el teletrabajo se alarga un poco más que una jornada laboral en la oficina y con menos descansos, porque no se socializa tampoco con las otras personas. Y en cuanto a la medida de la pantalla, evidentemente cuanto más pequeña es una pantalla, menos movemos los ojos, más tendencia tenemos a tenerla cerca, con lo cual estamos forzando tanto la acomodación de nuestros ojos como la convergencia. Estamos forzando más la visión de cerca. Cuando la pantalla es más grande y está más lejos, pues la consecuencia para los ojos es inferior que cuanto más pequeña es y más cerca nos la ponemos. Por ejemplo, los móviles. Siempre se ha hablado que la distancia de lectura son 40 centímetros, que sería, y para un niño, que sería menos, sería medir desde su pulgar hasta el codo. Y esa sería su distancia de lectura. Y si os fijáis, cuando alguien está escribiendo un WhatsApp, lo está escribiendo aquí. Aquí son 15 centímetros. ¿Vale? Vale. Nos pregunta también José Martín, sí que hemos ganado más, dioptrías o kilos. Diófilos. Seguro. Yo creo que eso, ayer lo comentaba en otro medio, que el confinamiento ha afectado principalmente a dos cosas, una es la visión y la otra es la línea, y que debería hacerse un estudio por parte de dietistas, no es nuestra labor como Visión y Vida, de ver cómo ha afectado en este aspecto que comenta. Evidentemente nosotros lo que hemos hecho es estudiar qué efectos ha tenido sobre la visión, que es lo que nos corresponde, pero estamos convencidos que ha tenido influencias en otros medios. Para completar la respuesta a la pregunta, hay que tener en cuenta que en nuestro trabajo habitual, aunque utilizamos, ya no hablo del mundo escolar, sino del mundo del trabajo, utilizamos habitualmente pantallas, las utilizamos a menudo, pero como decía Elisenda, hay un tiempo para socializar. Muchas veces estamos en diferentes puestos de trabajo en los cuales utilizamos pantallas. En cambio, en casa no estábamos preparados para estar tantas horas en nuestro ordenador, porque tenemos en casa un ordenador que lo empleamos puntualmente para algunas cosas, pero no tenemos ni la silla adecuada, ni la iluminación adecuada, etcétera, etcétera. Ese también ha sido un hándicap, ha sido un punto negativo que ha hecho que utilizásemos la visión en unas condiciones peores de las que lo utilizamos en el entorno laboral, y es algo que también hay que tener en cuenta y que probablemente desde el punto de vista legislativo en el futuro se establecerá unas reglas para que el teletrabajo tenga también unos condicionantes adecuados para que no afecten en ningún aspecto, ya no solo en la visión, sino también desde un punto de vista ergonómico, por ejemplo. Es importante la visión para estar trabajando ante una pantalla de ordenador, pero también es importante la silla en la que uno se sienta, la posición en la que está, la inclinación que pueda tener de la cabeza, la distancia de la pantalla, una serie de cosas que en casa no habíamos tenido en cuenta porque no lo utilizábamos de una manera continuada. Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta, que es de Blanca Blay, de la Agencia Catalana de Noticias, ¿vale? El empeoramiento de la salud visual tiene lugar en personas que ya tienen problemas de visión previos y usan gafas o lentes de contacto, o también se ha visto en aquellas personas que no tenían problemas previos de visión. Efectivamente, está en personas que tienen problemas previos y en personas que no tienen problemas previos. Os daré un par de datos de estas dos muestras que han empeorado más, que serían los jóvenes de 12 a 19 años. Lo que nos hemos encontrado es que un 10% antes de esta revisión nunca habían necesitado ningún sistema de compensación, y actualmente el 7,7% de ellos salió con la necesidad de llevar gafas, o sea, se hizo unas gafas después de su primera visita, y el 2,4% se hizo lentes de contacto. Y lo que serían los adultos de 40 a 50 años, lo que llamábamos los jóvenes presbitas, nos encontramos que el 4,4% de este segmento, después de la revisión, también necesitan un sistema de compensación, y en este caso el 0,5% utilizó lentes de contacto multifocales. Vale, genial. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Que es de Saskia Oliva, Divina Beas de F, ¿vale? Nos pregunta si estos datos que hoy estamos presentando los tenemos por territorios o por comunidades y qué consecuencias podría traer este empeoramiento de la visión en el ciudadano. En referencia a los datos, respondo yo, los tenemos por comunidades, pero es una muestra de 2.000 personas y no los hemos analizado por comunidades. Posiblemente tengamos comunidades que estadísticamente sean representativas, pero algunas comunidades tenemos muy pocos datos, o sea, la respuesta no es lineal. Entonces, sí podríamos sacar datos por alguna comunidad. Las que han mostrado mayor participación serían, en este caso, la Comunidad de Madrid, tenemos Andalucía y Cataluña, y posiblemente si la muestra fuera suficientemente extensa para que fuera estadísticamente significativa, ¿vale? Y la otra pregunta era ¿y qué consecuencias podría tener este empeoramiento de la visión en el ciudadano? Elisenda, si quieres respondo yo a esta parte. Perfecto. En cuanto a consecuencias, miremos el periodo anterior. En nuestra asociación hemos estudiado recientemente la miopía en jóvenes, estudiantes, niños, y hemos comparado los que ahora son estudiantes en edad con universitarios, y hemos visto que la miopía en los más pequeños es mayor que la que tenían los universitarios anteriormente. Hemos analizado, por ejemplo, los conductores y hemos visto que hay 600.000 conductores que conducen en unas condiciones en las que no deberían conducir, etcétera, etcétera. Entonces, si el punto de partida ya no era suficientemente bueno, si ahora nuestra visión ha empeorado, digamos que vamos a un punto peor del que estábamos. Las consecuencias van a ser que el hecho de tener una peor visión, el fracaso escolar puede ser mayor, los problemas derivados de la visión en la conducción pueden ser peores, los problemas derivados de visión y trabajo pueden ser peores. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es revisarse lo más pronto posible, compensar deficiencias lo más pronto posible, y que la administración, que también hemos trabajado en ese sentido, dé facilidades primero para obtener medios de compensación ópticos, por una parte, y después que aquello que se aprobó en el Congreso en el año 2018, si no recuerdo mal, de la creación de un Plan Nacional de Salud Visual, teniendo en cuenta de la que salimos y en las condiciones en las que salimos, se active y realmente haya un programa establecido, un plan establecido para que el cuidado de la visión desde el nacimiento hasta el último día esté programado en nuestro sistema sanitario nacional. Vale. Ahora, si os parece, pasamos a las preguntas de LucVision, que las voy a agrupar. En primer lugar, nos pregunta Alejandra Garcés, ¿se podría haber evitado este empeoramiento de la salud visual durante el confinamiento? Y repite la de ¿se podrá recuperar esa salud visual de alguna manera? Si queréis respondéis y os digo la siguiente de LucVision. Vale, si se podrá recuperar, si tú te has miopizado, pues eso ya no tiene vuelta atrás. O sea, las variaciones que han habido en cuanto a graduación difícilmente tienen vuelta atrás. Lo que sí se puede es mejorar toda la sintomatología, sobre todo lo que apuntaba Salvador,
del 20-20-20. Es como una regla mágica. Realmente relaja muchísimo la visión y es muy importante aplicarla. Es como si nuestro cuerpo está todo el día sentado, los músculos se resienten. Si estamos mirando todo el día de cerca, vamos a decir que los ojos, sus músculos también se resienten. Entonces, esas son las pautas que nosotros os podemos dar, además de una revisión, porque la revisión es la que te puede advertir y el óptico optometrista aconsejar qué hacer en cada caso. ¿Vale? Si se podía haber hecho mejor durante el confinamiento, posiblemente se podían haber. Nosotros hemos estado insistiendo, lanzando mensajes, como sabéis que hacemos siempre desde la Asociación Visión y Vida, dando este tipo de consejos. Sí que requerimos más apoyo, porque nosotros solos no llegamos. Y la visión, como hablaba Salvador al principio, un 95% de las personas valoran la visión como el sentido que no querrían perder, el primer sentido que no querrían perder. Y parece que nos preocupemos poco de los ojos. Y este mensaje de visión debería ser mucho más generalizado. Y hay mucha desinformación, porque hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, durante el confinamiento, pues hay lentes que relajan la visión de cerca. Puedes no necesitar llevar gafas, pero puedes utilizar unas lentes que relajen tu visión enfrente de una pantalla. O también hay filtros de luz azul que ayudan delante de las pantallas. Todas estas cosas pues se tienen que informar, y quizá, como son temas bastante técnicos, estos mensajes no llegan a la población. Aprovechamos desde aquí para decir que sí, que el óptico optometrista puede dar unas pautas que se llaman de terapia visual para realizar ciertos ejercicios, que hay sistemas hay productos ópticos que pueden ayudar a la relajación de los ojos, y todo esto, pues si una persona está muchas horas delante de una pantalla, puede valorar muy en positivo utilizar unas gafas solamente para el ordenador, pues para que le relajen los ojos. Pero esto hay que valorarlo, hay que saberlo, y hay que decidir si invierto en salud, en confort, o prefiero invertir en otra cosa, que es totalmente lícito, evidentemente. Y creo que con esta respuesta y justo lo que dijo Salvador previamente, respondemos la siguiente pregunta de Lucvisión, que nos decía: ¿habéis echado en falta como asociación una concienciación mayor por parte de las instituciones sobre los cuidados de salud visual para la población en general durante el confinamiento? Por si queréis añadir algo al ya dicho. Bueno, sí, hablo yo. En cuanto a si podría haberse hecho mejor, siempre todo puede haberse hecho mejor, ¿no? Dicen que es muy fácil predecir la historia, y en este caso nos encontramos en lo mismo. Veníamos de un punto de partida en el cual el teletrabajo en nuestro país prácticamente estaba mal visto, para pasar de golpe una buena parte de la población al teletrabajo. No estábamos preparados, no lo estábamos. A partir de ahora probablemente sí que lo estaremos. Incluso en temas como prevención de riesgos laborales, etcétera, no existía un protocolo para teletrabajo, y se han creado protocolos actualmente de manera acelerada para que las empresas tengan la obligación de analizar a aquellas personas que están teletrabajando, que analicen su puesto de trabajo en su casa para ver si reúnen las condiciones adecuadas. ¿Se podría haber hecho mejor? Seguro, pero nadie se esperaba que ocurriese una cosa como esta, aunque a lo largo de la historia de la humanidad ha ocurrido diferentes veces, pero no esperábamos que en el siglo XXI, en el año 2020, ocurriese una cosa como esta. Y no estábamos preparados. Si vuelve a ocurrir, seguro que nos encontrarán mejor preparados, y seguro que todo se hará mejor que esta vez. No se hará perfecto, pero se hará mejor. Y lo que decía antes, el gobierno va a hacer una ley para regular el tema del teletrabajo, etcétera, y los servicios de prevención de riesgos, los servicios de prevención laboral, van a establecer protocolos y evaluaciones de riesgos para el teletrabajo. Con lo cual, creemos que esto va a redundar en beneficio de que la salud visual no se vea alterada como se ha visto en este periodo. Pero es que no estábamos preparados en ningún sentido. Nadie esperaba pasarse 100 días encerrado en casa. Hay personas, algunos han salido para ir al supermercado, algunos han salido para lo que sea, pero en mi caso concreto conozco unas cuantas personas que en esos días no han salido absolutamente ningún día, personas mayores sobre todo. Entonces, las personas mayores, que son las que normalmente empiezan a presentar mayores problemas visuales,
se habrán resentido en mayor medida que los más jóvenes. Pero es que no estábamos preparados, no esperábamos algo como esto, y nos ha de servir como referencia para que, en lo que nos concierne, que es en el tema de la visión, para que mantengamos nuestra visión siempre a punto, siempre en las mejores condiciones posibles. Habrá quien deberá llevar gafas, habrá quien deberá llevar lentes de contacto, habrá quien recurrirá a la cirugía refractiva, habrá quien llevará gafas solamente en unos periodos determinados, pero lo que hemos de procurar es que los ciudadanos en general se revisen periódicamente y mantengan su salud visual y mantengan su visión en las mejores condiciones posibles, sea con X dioptrías o sin ninguna dioptría, pero que cuiden su salud visual como cuidan van al dentista a menudo o como cuidan su línea jugando a pádel o a lo que sea. La visión es el sentido más importante para el 95% de la población, lo ha dicho Elisenda, y debemos cuidarla de acuerdo a la importancia que tiene. Vale. Pasamos a Marta Casals, de BTV, que nos pregunta, la cifra del 77% de los jóvenes a los que les ha empeorado la graduación, ¿sale de los datos recogidos en las 2.000 revisiones hechas? Efectivamente, sí. Las 2.000 revisiones hechas, lo que hicimos es analizar qué franjas de población se habían visto más afectadas, y una de estas fue la de los jóvenes, lógicamente. Entonces, es lógico que les empeore. Pensad que en España actualmente 6 de cada 10 personas, 6 de cada 10 jóvenes, disculpad, son ya miopes, un 62%. La pandemia de la miopía, o sea, la OMS ha declarado la miopía como una pandemia. Lo que pasa es que ahora estamos con una pandemia más importante y más grande y está quedado un poco en segundo plano. Pero realmente la pandemia del siglo XXI para la OMS era la miopía. Y tened en cuenta pues que si ya casi 6 de cada 10 jóvenes son miopes, y tiende a subirles la graduación, y tenemos un estudio publicado que 10 años de diferencia entre las generaciones de jóvenes, nos encontramos con los más jóvenes con mayor graduación de miopía que la que tenían los 10 años más mayores a su edad, y en porcentaje muchos más miopes que los de 10 años más. Ahí tenemos un problema, y lo que ha hecho el confinamiento es ayudar, es como un caldo de cultivo para la miopía. Perfecto. Vuelvo a Look Vision para darle paso a Mari Carmen, que nos dice, ahora que volvemos a salir a la calle y estamos más expuestos a los agentes externos, ¿alguna recomendación para cuidar nuestra visión este verano tras este tiempo confinados? Salvador. Aquí la recomendación, la que hacemos cada verano. Ya no es solo una cuestión de buena visión, sino una cuestión de protección. Pensemos en la gafa de sol para proteger nuestros ojos en condiciones de alta iluminación, en la playa, en la montaña, etc. La misma comparativa que hacía antes entre visión y dentistas. Seguro que llevamos cremas de protección solar de grado 50 o mayor, pero que no utilizamos ninguna protección para los ojos. Decíamos que es bueno para nuestra visión espacios abiertos, mirada al infinito, pero al mismo tiempo, en casos en los que hay una alta intensidad de luz, nos conviene tener una buena protección. La recomendación, el máximo tiempo posible en espacios abiertos, al aire libre, disfrutando de lo que no hemos podido disfrutar mientras estábamos confinados, pero con la corrección adecuada y con la protección adecuada. Perfecto. Paso a Valeria, de Cataluña Radio, ¿vale? Que nos pregunta, que quizá no tener presentación no le ha dado tiempo a cogerlos, ¿cuáles son los principales problemas que habéis encontrado en estas revisiones? Miopía, vista cansada, astigmatismo, etcétera. Básicamente, los problemas que hemos detectado, nosotros no hemos preguntado hacia qué defecto visual aparecían más casos o qué defecto visual era el que tenía más proporción. Es decir, lo que hemos preguntado es si ha habido cambios en la graduación. No hemos preguntado si es miopía, astigmatismo o hipermetropía. Lo que sí que entendemos es que, porque los jóvenes son los que tienden a miopizarse, que han sufrido muchos cambios por lo que nos están contestando de este grupo
de 12 a 19 años. Ahí podríamos intuir o podríamos afirmar que estamos hablando de incremento de miopía. Vale, y ya la última, y creo que os voy a pillar en un renuncio. Optimoda nos pregunta, el óptico de YouTube, con miles de un óptico de YouTube, ha desmitificado recientemente el aumento de la miopía causada por el incremento del uso de pantallas. ¿Qué pensáis de ello? Yo leí el artículo en algún sitio. Digamos, el aumento de la miopía es un hecho, y en nuestro estudio, el último sobre la miopía, además haciendo comparativas con países asiáticos, donde llega hasta el 95% de la población es miope, esto es un hecho. Queda demostrado claramente que hay factores genéticos, es decir, cuando en una familia hay miopes, es más fácil que haya otros miopes, y para nosotros queda también muy claro, no es en sí tanto la utilización de pantallas o tal, sino que el uso intensivo de la visión de cerca, para cualquier cosa, el uso intensivo de la visión de cerca provoca miopía. Entonces, este óptico puede decir, no hay una relación directa con las pantallas, no, podemos decir que no. Hay una relación directa con una utilización intensiva de la visión de cerca en unas condiciones inadecuadas, demasiado cerca, lo que decía antes Elisenda, en el móvil con una distancia que no es la adecuada para la lectura. Pero está claro que hay factores raciales, por eso en Asia hay más miopes, genéticos, por eso que en una familia donde hay miopes hay más casos, y luego de uso intensivo de la visión de cerca, sea en las circunstancias que sea. O sea que incluso alguien que se pase 14 horas al día leyendo a 15 centímetros de distancia va a aumentar su miopía, va a aumentar. Las opiniones, o sea, las opiniones pueden ser muchas, pero está claro que cuando nuestra sociedad ha ido utilizando de manera mayoritaria la visión de cerca, el número de miopes en nuestra sociedad ha ido aumentando. ¿Elisenda? Sí, efectivamente hay mucha evidencia científica de que es así. Y simplemente deciros que la pantalla todavía empeora más la situación, porque nuestros ojos están acostumbrados a mirar sobre un papel donde hay un buen contraste entre el blanco del papel y el color de la tinta. Aquí pues estamos con muchos colores, con textos muy pequeños, la pantalla no tiene la misma calidad de la impresión, y encima nuestros ojos funcionan porque la luz incide en los objetos, y nosotros vemos los objetos porque sobre ellos incide la luz. Pero las pantallas son la pantalla la que saca la luz para afuera. Es decir, son unas condiciones bastante más adversas de las que son la lectura normal. Entonces, realmente, cuanto más utilizas las pantallas, es más fácil que te miopices, está clarísimo. Y reforzar lo que decía Salvador, que esto va unido al uso de la visión próxima. Cuanto más visión próxima utilices, sea pantallas, sea libros, sea estudiar, etcétera, más facilidad en miopizarte en edades jóvenes, que es cuando la gente se miopiza, y hasta más o menos antes terminaban de miopizarse un poco antes, pero ahora sabemos que hasta los 30 años estamos viendo que incrementa la miopía, y ahí tiene algo que ver las pantallas, seguro, ¿eh? Y de todos modos añado solo una cosa, que justo en febrero, antes de que toda esta crisis del COVID comenzara, Visión y Vida presentó un estudio sobre miopía, en el que se proyectaba que ocurriría en 2050, acorde con las variables, muchas ya las han comentado Elisenda y Salvador, que generan este aumento o no de miopía. Este estudio que presentamos junto a Correos Express está a disposición de todos, por si alguien quiere, también el óptico youtuber, quiere analizar esos datos. Y ya no hay más preguntas, por lo que, excepto que alguien más hable, agradezco a todos vuestra presencia hoy aquí. Recuerdo, o me gustaría volver a recordar, el agradecimiento a todos los socios de Visión y Vida. Al final es gracias a ellos que podemos hacer todos estos estudios y que podemos hoy cumplir 65 años como asociación. También gracias a Correos Express, que es nuestro principal sponsor, y gracias a ellos pues podemos realizar todas las campañas como
a la que hora daremos salida y que nuestra intención nos hemos preparado. ¿Vale? Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.